esta inquietud, nada, que los costos cuando el tamaño de partícula es pequeño, los costos de una centrifugación son muy grandes, o sea, no es compatible. O hay otra tecnología capaz de solucionar este problema. Y esta tecnología es la filtración. Que básicamente es un proceso de separación basado principalmente en una diferencia de tamaño entre la partícula que quiero separar y una membrana. ¿Sí? Acá empezamos a trabajar con materiales. Una membrana con un determinado tamaño de polo. ¿Bien? Y según el tamaño del polo, y en consecuencia la partícula que quiero retener o separar, vamos a tener distintos tipos de filtración. Por ejemplo, cuando tenemos partículas entre 0,1 o 1 nanómetro, vamos a hablar de una nanofiltración. También son las membranas de ósmosis reversa. Podrían considerarse una nanofiltración. Cuando ya tenemos 7 nanómetros, podemos hablar de una ultrafiltración. Fíjense acá la escala. Ya un poquito más grande, por abajo alrededor del micrómetro, hasta 100 nanómetros, se llama microfiltración. Acá esto es lo que se usa, por ejemplo, para esterilizar algo de las bacterias, los 0,22. Exacto, 0,22. Y podemos tener más grandes, digamos, que son filtraciones convencionales, digamos. Bien. Lo que vamos a ver acá es que esas membranas que vamos a utilizar para separar una partícula puede ser un montón de materiales diferentes. ¿Bien? Esta tabla lo que dice es un poco de los materiales que se utilizan. Tenemos por un lado materiales basados a partir, digamos, serían naturales o derivados de compuestos naturales, como el acetato de celulosa regenerada, nitrato de celulosa. Después tenemos membranas hechas sintéticas, o sea, a partir de compuestos sintéticos. Generalmente son reacciones de polimerización clásica de polímeros. Lo que pasa es que se le da cierta característica para generar la membrana, esas reacciones de polimerización. Por ejemplo, el polisulfona, PBDF, poliamida. Acá tenemos, poliamida se hace por condensación, igual, pero son todas a partir de compuestos sintéticos, muchos derivados de petróleo. Y también tenemos algunos casos de membranas que están hechas con cerámica, ¿sí? O también se hacen a veces con determinadas aleaciones de metales. Por ejemplo, la celulosa, la fórmula de la celulosa, de glucosa 1,4, lo que tiene el acetato de celulosa, la celulosa regenerada, generalmente se le hace determinados tratamientos donde se le modifica determinados sustituyentes y eso les cambia las propiedades y le hace a veces hasta más soluble o más moldeable para generar la membrana. El acetato de celulosa, la celulosa regenerada, le cambia las propiedades, digamos, del polímero y lo hace desde cambiarle la hidrofobicidad al material, como también posibilitar un cambio de solubilidad que me permite también el moldeado del material. ¿Sí? O sea, imagínense que para hacer una membrana yo tengo que tener material, el polímero, y de alguna manera aplicar una determinada tecnología para generar esto. Una membrana de microscopía electrónica más o menos es así. ¿Qué ven así a grandes rasgos de los poros de las membranas? Sí, pero en general, ¿ven un tamaño determinado de poro? No, son caminos con varían. Exactamente, son caminos tortuosos con una medida, si quieren, de tamaño. Y ahora vamos a ver eso. Eso también me genera ciertas implicancias cuando sigo. Y acá vemos distintos compuestos, digamos, la unidad del monómero que se repite en PS, en PBDF, en PS o poliamida, que se repite. Lo que yo le quiero decir con esto es que cuando uno genera el polímero,
no importa la reacción, después tiene que haber un proceso para generar esto, ¿entiendes? Que también es toda una tecnología diferente de lo que es ingeniería de materiales. Y lo que yo voy a generar es una membrana de un determinado tamaño. Entonces, ¿yo qué voy a tener? Voy a tener distintos materiales, sintéticos, naturales. Esos distintos materiales inevitablemente van a tener distintas características de hidrofobicidad y hidrofilicidad. ¿Sí? A lo que voy. Yo tengo una celulosa que tiene grupos hidroxilos, va a tener cierta, digamos, posibilidad de hacer puentes de hidrógeno, con el agua, por ejemplo, que un compuesto, por ejemplo, de polisulfona no tanto, ¿sí? O sea, ¿qué va a pasar? Este capaz va a ser un material más hidrofóbico respecto, por ejemplo, a una celulosa, un acetato de celulosa que va a ser más hidrofílico. En consecuencia, la aplicación que va a tener determinados materiales va a cambiar. Lo que vamos a ver, lo que se ve en la industria, es que según la estructura química, la microestructura que tiene, la hidrofobicidad y hidrofilicidad que tiene el material, la absorción inespecífica que tenga, que eso es algo muy importante, la estabilidad mecánica y física, la compatibilidad química, la capacidad de retención, el flujo filtrado y el rendimiento, voy a tener un montón de parámetros que me va a hacer que cada material va a tener su nicho de aplicación. Y pasa eso en la industria. Hay compañías que se esforzaron en trabajar determinado material y, por ejemplo, son los que hacen los filtros para los fermentadores para el aire. Para que la entrada de aire esté filtrada, por ejemplo. Entonces, ¿qué se evalúa en un filtro? El flujo máximo, la capacidad de filtrado, la absorción específica, la capacidad de retención. Dependiendo de la aplicación, determinadas características deberán ser las prevalentes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, si yo quiero un 0,22 que hablamos recién, tengo que hacer determinadas características si yo quiero filtrar para que no me retenga lo que quiero filtrar. Hay materiales como el nylon, el acetato de celulosa que ganaron ese nicho. Mientras que otros ganaron otro. ¿Por qué? Porque también la cantidad de presión que soporta estos materiales me va a determinar la aplicación. Y esto un poco hablamos de lo que hablamos recién. Si yo agarro y empiezo a evaluar, por ejemplo, en una determinada membrana, cuál es el peso molecular que rechaza, o sea, una membrana dijimos que tenía esto y esto era como una población de poros, ¿sí? Alrededor de una medida. ¿Estamos de acuerdo? Lo que yo voy a ver es que si yo empiezo a pasar moléculas de determinado tamaño, ¿sí? Voy a tener un coeficiente de rechazo, o sea, va a haber determinada molécula de un tamaño muy grande que va a tener un 100% de rechazo, ¿sí? Y una molécula, digamos, va a empezar a haber un determinado tamaño de moléculas que va a empezar a pasar por el filtro. A eso se llama cutoff, o sea, ¿cuál es el cutoff? El corte del tamaño de poro, de molécula que deja pasar o no, se le llama cutoff. Lo ideal que sería que yo tenga una línea así recta, que mi filtro no me deje pasar que las moléculas menor a 10.000 Dalton no pasen y 10.001 ya pasen. Pero la tecnología hoy, como se hacen las membranas, tenemos una población gaussiana de tamaño de poro alrededor de una media. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener moléculas capaz que son un poquito más chiquitas que van a pasar y un poquito más grandes que van a pasar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, en un intervalo. Exactamente. Lo que a mí más me interesa es el intervalo de arriba, ¿no? O sea, que no me pase determinados tamaños superiores. Y ese orden es el que define entonces algo crítico para seleccionar. Exactamente. Cuando una membrana, vos compras una membrana de filtración, el 0,22 no es 0,22 clavado, es 0,22 más menos algo. Tamaño del poro. Esa es la realidad. Y ahí donde está la línea punteada sería el ideal. Que yo creo que a futuro se va a llegar, para mí, con las impresoras 3D, para mí se va a llegar a eso. De una manera económicamente rentable. Empezar a diseñar membranas con el tamaño de poro perfecto, en algún momento se va a llegar. Hoy no.
Hoy tengo entendido que no hay en el mercado. Porque esto se va a seguir siempre siendo más barato, entonces, hoy por hoy, ¿no? Igual, aún con un poro homogéneo, al menos, no sé, en sólido, nada que ver, otro tamaño, pero cuando vos tenés una malla, aún cuando la malla está calibrada, tenés como un porcentaje de polvos más finos y más, o sea, como que no es tan perfecto. Lo que pasa, porque depende cómo incide la partícula. Ahí vamos a ver un poco de eso, pero también... Obvio mejora, pero... La malla no tiene polo perfecto, sí. Y pero cuando están calibradas son de metálica, son más grandes. O sea, como para calibrar un polvo. O sea, es algo sí, ahí mucho más rudimentario, sí, es más y aún rudimentario. así hay como distintos... Sí, pero es por lo que vos decís, de cómo entra la partícula. Claro, quizás estaban acopladas a un molino y eso... La hidratación, ahora hay determinadas características. Cuestión, yo voy a tener, lo que yo voy a trabajar es con esto que se llama Nominal Molecular Weight Cutoff, o NMWC. Eso va a aparecer mucho en los filtros. Y es, ¿cuál es el cutoff nominal que va a tener ese cartucho o ese filtro? ¿Sí? Si yo quiero retener una molécula, yo tengo que trabajarme, no tengo que trabajar exactamente. ¿Por qué? Por esto que estamos hablando, que es una población de poros. Entonces, si yo quiero retener una partícula, deberá ser de 3 a 5 veces más pequeño de la proteína a retener. ¿Sí? Si yo tengo una proteína de 10.000 Dalton, voy a usar un filtro para retenerlo de que sea, qué sé yo, 3.000 Dalton. ¿Se entiende? De la misma manera, si yo quiero filtrar que pase, deberá ser entre 5 a 10 veces más grande que el peso molecular de la proteína filtrada. Todo esto porque estamos hablando de que estamos trabajando con una población de poros en la membrana. ¿Sí? Y esto es un poco lo que vos decías. Pero además, ese peso molecular de la partícula y más de las proteínas, no sé con lo que vos trabajás, está influenciado por la forma, por la glicosilación, por ejemplo, de una proteína. Una glicosilación es una modificación post-traduccional que básicamente le agrega como un paragüita a la proteína, entonces le cambia cómo penetran ese poro. Y por otro lado, el radio de Stokes, que el radio de una proteína no es la proteína sola, sino es cómo está hidratada con las moléculas de agua, que eso es lo que se llama radio hidrodinámico o radio de Stokes. Que en definitiva, capaz una molécula que tiene 10 kilodalton, el radio es una proteína más grande. ¿Sí? ¿Se entiende? Y después, por otro lado, existen dos maneras de operar la filtración. Uno es hacerlo de manera como un filtro de profundidad y otro es haciendo una filtración tangencial. ¿Qué pasa? A mí sonaba acá arriba. ¿Qué pasa? La filtración en profundidad es algo, creo que, no sé si alguno lo hizo alguna vez, un filtro. ¿Qué va a pasar con ese filtro? Yo voy a empezar a empujar un líquido, aumentando la presión con un hemo en una jeringa, las partículas van a empezar a acumularse en el filtro y el líquido más chiquito va a pasar. ¿Qué va a pasar con esto? Va a llegar un momento que esto se va a tapar, inevitablemente. Entonces así funciona un filtro de profundidad. Hay una manera de utilizar, o hay una manera de hacer una filtración de manera tangencial. ¿Y qué pasa? El flujo es tangencial al área filtrada. Y al ser tangencial al área filtrada, lo que me permite es una filtración dinámica, que si uno trabaja en condiciones correctas, puede ser que esa membrana usarla y reutilizarla muchísimas veces. Si se cuida del poro y las condiciones de ejecución del proceso. ¿Sí? Y acá están las dos definiciones. La filtración en profundidad o filtración estática se refiere al proceso en el que el retenido se acumula en la superficie de la membrana, bloqueando la membrana. La filtración tangencial proporciona un mecanismo para reducir esta acumulación y el bloqueo de la membrana. La filtración ocurre en la membrana de manera tangencial al flujo de alimentación. Eso es importante. La idea es que se lleven los conceptos de estas dos filtraciones y creo que lo suelto por hoy porque ya están liquidadas.
¿Qué pasa con los filtros de profundidad? ¿Sí? Nada, empiezan a taparse. Esa es la gran limitación. Partículas más grandes que el diámetro del poro de la membrana se acumulan en la superficie y causan el taponamiento fouling. O también partículas comparables con el tamaño también van a enderezar parcialmente y van a tapar el poro. El fouling, este taponamiento, va a depender de las características de la membrana, si es de la naturaleza y de las propiedades de la solución. ¿Sí? Estos son ejemplos de algunos diseños de, ¿cómo se llama? De filtro de profundidad. Por ejemplo, lo que es la filtración esterilizante de anticuerpos monoclonales, proteínas recombinantes, pupilas, buffer, medio de cultivo, todo eso se hace en la industria a partir de filtro de profundidad. Cuando tienen que filtrar un solvente, un medio de cultivo, usan filtro de profundidad. ¿Sí? Son filtros con mucha capacidad de retención, ¿no? ¿Sí? Algo así. El diseño, básicamente, lo que te cambian es cómo es la dinámica de cómo va el flujo, pero el principio es que chocando contra una pared, pasa el líquido y las proteínas se retienen. Lo importante en toda filtración es que la presión que soportan estas membranas es limitada. Si yo me paso la presión que tienen que soportar, rompo el filtro, agarrando el poro y fuimos. Y ¿sí? Por eso la limitación, ¿no? Porque al haberse acumulado necesitan más presión para hacer el hasta un cierto límite. Que se te rompe todo. ¿Sí? Cuando ya registras cierta presión que te dice el proveedor, ya tenés que dejar de filtrar. ¿Sí? Esto es lo que yo decía, filtros de aire para filtración de la entrada de gas al fermentador. Hay filtros que, pero ¿qué pasa? Ahí voy a tener más material hidrofóbico, que sea más para filtrar, digamos, aire. Y también lo que hay son dispositivos de centrifugación. No sé si ustedes lo vieron alguna vez, no tengo una fotito. Que básicamente lo que tenemos es como... Son estos tubitos, ¿no ven acá? Tenés, digamos, adentro de los tubos, puede ser de Falcon de 50, Falcon de 15, tenés como una canastita con la membranita. Entonces ponés el líquido adentro de esa canastita. ¿Sí? Y eso lo centrifugás. También con una determinada fuerza G, porque si te pasás rompes el poro. Y eso lo que hace es que el líquido va pasando. En vez de usar la presión de una jeringa, la fuerza centrífuga, que obviamente eso sirve, por ejemplo, para hay filtradores moleculares para proteínas. Entonces vos podés quedar con proteínas de 100.000 kilodaltons para arriba, las retenés y pasás. Se llaman... Sí, yo no ¿cómo decimos? ¿Sí? Pero bueno, nada, también es una posibilidad. Este es un tipo de filtro prensa que, por ejemplo, es un filtro de profundidad que se usa, por ejemplo, en la industria de las cervezas artesanales. Hay lugares que llegan a tener filtros prensa para separar las levaduras de la cerveza. Y lo que tiene esto, el proceso es el siguiente. Hay una alimentación, hay un montón de filtros apilados, de placas, que están, básicamente lo que uno hace es, alimenta una determinada cantidad de volumen a unas placas donde retienen un líquido, y esas placas retienen el líquido porque tienen una membrana de un determinado poro, ¿sí? Y lo que sucede después, se aumenta la presión del sistema, de manera tal que el líquido que está dentro, le aumento la presión para que pase, digamos, por la membrana, que es lo rojo. ¿Sí? Y una vez que pasan a la membrana, recojo el líquido. Esto después se desmonta, se sacan las tortas de las placas y se puede volver a usar.
A veces la presión la aumentan con un sistema de aire. Básicamente es como que incorporan aire entre placa y placa y presionan. O a veces, no, acá en el sistema hay diferentes maneras de generar la presión para eso. Fíjense, acá les muestro rápidamente. Voy a adelantar un poquito. Fíjense acá. Todas las placas tienen el mismo poro, no van disminuyendo. Sí, no, tienen el mismo poro. Ahí está, fíjense acá. Al principio es como que se llenan. Por ejemplo, imagínense cerveza con levaduras. ¿Sí? Se llenan entre las placas ahí, que eso está contenido como una malla con un determinado filtro. ¿Sí? Y esto en realidad te sirve porque tiene más capacidad, más superficie de filtrado. Exacto, por un lado es eso y por otro lado también son materiales que se pueden reutilizar, se pueden lavar y reutilizar. Sí, ¿cuántas veces se usaban las levaduras? No tengo ni idea, pero y después esto, se desmontan las placas y sacás la torta y lo podés volver a usar. Una sola base y podés poner la cantidad de mallas que vos quieras. Podés poner las mallas que vos quieras. Yo lo vi en una industria cervecera artesanal. Seguro son acetato de celulosa. Nosotros uno chiquito. Eso. Y no es vertical, es vertical. No es ¿Cómo le generan la presión esa? ¿Por el mismo líquido? No, tiene una conexión de aire. Bueno, es lo que te decía. Le ponemos, por el lado pasa la cosecha y aparte tiene una conexión de aire. Y cuando termina el proceso le damos 15 minutos de aire que ayuda al secado. Claro, pero esa presión yo no sé si te la dan... La da la misma bomba de ingreso de masa. En la misma, bueno... O sea, lo purgás primero porque es autoclave. Lo haces correr primero hasta que empieza a salir líquido, ahí no va a cerrar. En la misma cañería que mandás el líquido, mandás el aire. No, tiene una cañería separada, pero en realidad termina pasando por el mismo lado. Porque tiene una conexión por fuera y un manómetro. Porque yo vi en otro diseño que eran como sacos, que no me acuerdo muy bien, que eran como que se inflaban adentro y empujaban, ¿entendés? No, pero para mí el sistema igual es generar una presión para que el líquido, digamos, filtre, ¿no? La torta te queda retenida, sale con cierta humedad, la torta, pero bueno, nada, son procesos, es un filtro de profundidad. ¿Sí? Yo también el tipo de filtro que vos usas, nosotros conseguimos un proveedor en Buenos Aires que tenía, entonces probamos un montón diferentes hasta que quedamos con el mejor. ¿Material, te acordás? Son de celulosa, pero son descartables. Y combinamos una malla metálica con uno de celulosa. Entonces, la metálica. ¿Pero por qué eligieron ese material? Porque nosotros lo que recuperamos es el sólido, no el celular. ¿Y los otros lo retenían o...? Hay una diferencia con la cantidad de un metabolito que queda en el sobrenado que a nosotros nos interesa, con esta membrana lo podríamos separar. En el fondo eso es la naturaleza del material. Sí. Es lo que les hablaba antes. O sea, cada aplicación, y hay un mundo de proveedores que te va a decir, este material es para eso, y nada, es probar después. Y a nivel de humedad, hay otros que salían mejor, pero como que el líquido que ha retenido no nos conviene. Este es otro sistema que es el filtro de vacío, que también es un filtro de profundidad, que más o menos se ve así. ¿Y en qué consiste esto? ¿Qué pasa? Tengo una suspensión que yo quiero separar. Una suspensión sólido de un sólido. Y esto tenemos como un tambor rotatorio que lo que hace es aspirar. Se le está poniendo vacío, acá hay una membrana en todo el tambor rotatorio, y lo que estoy haciendo es chupando, digamos, de adentro del tambor. ¿Y qué va a pasar? Ese tambor rotatorio se le va a pegar los sólidos, se van a aspirarse a la superficie de la membrana, tenemos una parte de donde se lava ese sólido, se seca,
y después tenemos como una cuchilla y lo va levantando. Así se hacen las levaduras acá en el desastre. Pues se usaba también antes para leche en polvo, antes de la liofilización. Puede ser, Se usaba para leche en polvo. seguramente. ¿Sí? Ahora las liofilizadas se disuelven mucho más rápido y por eso se dejó usar. Pero porque mejoró capaz el proceso de liofilizado, Claro, mejorando, sí. Mucho antes. Ese sí está bárbaro porque no tenés tiempo de parada. No, mira. Claro, yo lo vi en el desastre, que íbamos ahí con la materia, y funciona así. Este es un videito rápido que lo ven en 2 patadas. Este te conviene, ¿no? No tenemos el diseño, pero está costando. ¿Para hacer esto? Sí. Porque muchas cosas no las compramos, sino que diseñamos los prototipos y los estamos haciendo medidas. Con un ingeniero industrial. Tenemos. Qué Volviendo- Es re lindo el lugar para trabajar. No, sí, yo noté, ojo, Es una locura, no es todo tan lindo. No todos son fines de semana en Bali, chicos. Es una locura. bueno, y acá es lo que les digo, fíjense que hay una parte de lavado, y ahí después una cuchilla va levantando. Las levaduras se hacen así. Acá. Está buenísimo el equipo, cómo funciona. Eso es lo que se va a hacer. No, tenés... Acá de la cuchilla lo agarras de la punta de La la presión derecha. que se ejerce siempre la misma, porque pasiva ahí. Sí, capaz que tenés cada tanto volumen, tenés que hacer. Lo que tiene todos estos filtros que generalmente, dependiendo de la naturaleza, son lavados de ponerle de hidróxido de sodio diluido, cosa que si quedó algo lo terminás de desnaturalizar. Por ejemplo, las de membrana sintética que vamos a ver, se lavan así. Cuando vos compras el material también dice cuál es el protocolo de lavado. Dependiendo del material, por ejemplo, una poliamida, un nylon, ahí no podés usar ningún ácido ni una base, si no la disolvés. Entonces, pero te dice, mira, podés usar esto. Está lindo. Bueno, sigamos. Entonces, la filtración tangencial, la filtración, ya vimos los ejemplos de filtración en profundidad, el flujo perpendicular reduce el tiempo de contacto entre el fluido del proceso y la superficie de membrana, resultando en un mayor flujo de filtrado y una mayor duración del flujo. ¿Qué va a pasar? Cuando yo tengo un filtro de profundidad y yo tengo la filtración en función del tiempo, el flujo va a llegar a un momento que va a empezar a frenarse, porque se empieza a tapar y la presión va a aumentar. Lo que vamos a buscar en una filtración tangencial es que la presión se mantenga más o menos constante y que el flujo de filtrado sea constante. ¿Bien? Para los que no están familiarizados con esto, les muestro cómo sería. Chicos, ¿están ahí, no? ¿O se durmieron? Sí, estamos. ¿Se durmieron? Nada. No me mientan. Fíjense acá, este es un ejemplo clásico. Vos tenés las membranas, el flujo es perpendicular y empiezan a filtrar. Ahora vamos a ver cómo uno puede filtrar esto y cuáles son los materiales que se utilizan. Lo que pasa se llama permeado, esto es importante. Lo que queda se llama retinido, dato. Pretender agua. Más rápido, más eficiente, más flexible. Bueno, vamos a seguir con esto. Para los que no estaban familiarizados, eso sería una filtración tangencial. El flujo va perpendicular, mantengo los niveles de filtrado, de presión más controlados. Bien.
Ahora bien, lo que va a pasar es que este tipo de filtración tangencial está metido en muchos pasos de un proceso, ¿no? Un processing de proteínas, está en muchos lados. ¿Por qué? Por ejemplo, desde la cosecha se puede separar las células usando una membrana de filtración tangencial. ¿Qué va a pasar? Yo les había dicho que yo lo primero que uno tiene que hacer es poner las proteínas en un pH con una condición de fuerza iónica determinada. Entonces yo lo que voy a poder hacer es concentrar ese líquido mediante filtración tangencial y diafiltrarlo, hacer una diálisis dinámica. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo, pero si yo tengo algo que va filtrando y voy perdiendo agua, porque mi poro va perdiendo agua porque el agua va a pasar, voy a retener las proteínas, y le voy agregando un buffer con una determinada fuerza iónica pH, lo que estoy haciendo es una diálisis, si quieren. ¿Sí? Es una diálisis dinámica o diafiltración se llama. ¿Se entiende? Entonces voy a lograr, por ejemplo, tener un determinado pH, una determinada fuerza iónica, ¿para qué? Para entrar en condiciones óptimas a una determinada cromatografía que necesito determinadas. La proteína tiene que estar cómoda para poder interaccionar con esta captura. De la misma manera, va a salir de esa cromatografía con determinadas pH, concentración salina, y voy a poder cambiar las condiciones para entrar a la siguiente purificación. ¿Sí? Y así en cada paso. Por ejemplo, si yo hago una cromatografía de intercambio iónico, yo diluyo aumentando la fuerza iónica. Mi proteína va a estar con alta fuerza iónica. Y yo capaz que necesito eliminar esa fuerza iónica para el siguiente paso. Y de la misma manera, al final, yo tengo la preparación del formulado final, ¿sí? O ya sea hasta para liofilizarlo. Yo le tengo que bajar aún más a veces la sal para que no me quede un masacote en el producto final. Y bueno, y a veces también tenemos la remoción de membranas y la esterilización, que generalmente son filtros de profundidad, pero en estos casos se usan filtros de profundidad, pero bueno, hasta en el último caso se usan filtros de filtración tangencial. ¿Sí? Y esto sería todos los distintos procesos, aplicaciones que pueden tener una filtración tangencial, que es lo que les conté recién. Lo que van a ver también son diferentes formatos en lo que es filtración tangencial. Esto como se ve a nivel micro, digamos, pero a nivel macro, digamos, es lo mismo pero más grande. Uno de los casos que se usa mucho son fibras huecas. El sábado que venga, si me acuerdo, se le trae un cartucho. Y básicamente las fibras huecas, ¿qué son? Son cartuchos que tienen un montón de fibras huecas. ¿Sí? El líquido entra por la luz de esa fibra y estas fibras huecas tienen un determinado tamaño de poro en la pared. El líquido entra por esas fibras huecas y va filtrando, digamos, hacia afuera, generando un permeado. Si yo tengo acá un determinado tamaño de poro, lo que es más chico, ese tamaño de poro va a permear, y lo que no lo voy a retener. Si esto lo hago recircular, el líquido, voy a tener un proceso hasta que eliminar todo lo que yo quiero y concentrar. ¿Por qué? Porque voy a eliminar agua también. ¿Bien? ¿Entiende? Bueno, la diálisis de las personas que usan esta tecnología son cartuchos de fibra hueca que lo que retiene, lo que te hace es, digamos, eliminar todo lo que es de 8 kilovatios para abajo, eliminar. ¿Sí? De hecho, yo estos cartuchos los compro para hacer cosas de proteína. Son baratos, digamos. Es filtración. Otro es cassette. Otro es espiral, que es más difícil de ver, pero básicamente la membrana está enrollada en una espiral, y ahí tenemos otra mente. La alimentación se sucede por el medio de espiral y empieza, digamos, a filtrar hacia adentro. El diseño va a ser más difícil de ver, y por otro también tenemos cassette, o
platos así, o platos también se lo llama, que lo que tenemos acá es la alimentación, y esta alimentación lo que hace es pasar, digamos, por cartuchos, que por una diferencia de presión, ahora vamos a ver cuál es la fuerza que me hace posible que salga el líquido. Que básicamente acá lo que tenemos es que sale de esos cartuchos, de esos cassettes, sale el líquido en el permeado y me quedo retenido. Esto, como se ve, las fibras huecas, y son un montón de fibras. Entonces imagínense la cantidad de superficie de filtración que yo tengo acá. Y esto es como una microscopía electrónica del material. Generalmente estos materiales también, acá hay toda una tecnología de cómo darle este formato. Generalmente se usa polisulfona, son derivados o PDDF. Son materiales que tienen que tener cierta resistencia mecánica para tolerar ciertas presiones. ¿Y qué pasa? Muchos de los compuestos de los polímeros naturales no llegan a muy buena resistencia mecánica en comparación a los materiales de cerámicos o aleaciones de metales o sintéticos. Entonces también, a veces, por ejemplo, en el suelo de queso, que acá hay la planta de Arla en Córdoba, hacen filtración tangencial del suelo de queso para hacer concentrados proteicos, y ahí necesitan levantar bastante presión, el suelo de queso es bastante particular, y usan de cerámica. ¿Sí? Y hay otras aplicaciones que vas a poder usar otras. Y lo que yo sí quiero que vean es cómo, fíjense que acá en realidad, fíjense que hay toda una tecnología y toda una ingeniería de materiales que te genera que de la capa de adentro tenga determinado polo y afuera otro polo. Todo esto, un mundo. De hecho, acá este es lo que yo le digo del mundo este. Hay una microestructura que tiene, por ejemplo, hay una estructura nodular o open cell foam de cómo es esta estructura de la membrana. O sea, y tiene un porqué esto. Para mí hay mucho también de empírico que funciona, el nicho se mete, pero también hay toda una ciencia de ingeniería de materiales que estudia todo esto y cómo formatearlo. Este es otro ejemplo. A veces los que tienen estas membranas, más las que son de tubulares, tienen como una estructura diferente de lo que tiene contacto. Esto se le llama simétrica. Cuando vos tenés una estructura diferente, no es todo homogénea la membrana, esto es un corte, digamos, transversal de la membrana. Cuando eso es diferente, se la llama simétrica las membranas. O sea, no es porque cuando se hace la síntesis de esta membrana, se sintetiza de manera tal que tiene este diferencial. ¿Sí? Y esta tabla más o menos es esto. ¿Qué va a pasar? Para microfiltración, ultrafiltración, nanofiltración o ósmosis reversa, yo voy a tener distinto tamaño de la membrana, distinto tamaño del poro y distintos materiales. Acetato de celulosa acá se utiliza, acá tenemos el de cerámica, PDF y demás. Lo único que tenemos de naturales son acetato de celulosa. Hay otros polímeros naturales que no soportan la resistencia mecánica. ¿Y cómo es la membrana? ¿Sí? Y fíjense acá, la operación de la presión a la que trabaja. ¿Sí? De 15 a 150 bares, 3 a 35, 1 a 10 bares o 2 bares. ¿Sí? Cuanto más chico sea el poro, voy a necesitar más presión para generar que pase el líquido. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ya estamos, tranquilos. Bueno, ahora vamos a ver cómo funciona esto y ya somos felices. Yo me río porque debe estar cansado. Bueno, esto es lo que habíamos hablado antes. Para la retención de proteínas, el cutoff que se usa, no de la molécula, cutoff de la membrana, tiene que ser por lo menos de 3 a 5 veces menor. Eso es lo que se hace se establece para estar seguro de que filtre. Si yo quiero que mi proteína pase, tiene que ser 5 a 10 veces mayor. ¿Sí? Son parámetros, se toma esto de bibliografía, la verdad es eso.
también la práctica te da a veces otros límites, ¿no? Y el material que estés usando. El proveedor nuevamente te va a decir, mira, este material te conviene usarlo así, te asegurás de que no. Generalmente los proveedores te tiran la posta. Esto más de bibliografía. Bueno, y esto, bueno, los ejemplos, distintos ejemplos de lo que se puede separar. ¿Y cómo funciona esta filtración tangencial? Bien. Lo que pasa acá es básicamente que si yo tengo un líquido que yo quiero filtrar, realmente está acoplado. Hay equipos, esto puede ser muy rudimentario y funciona, o hay equipos que te miden todo. No sé si tienen esto. Con filtro tangencial hicimos una prueba con un proveedor, pero eran muchísimo más grandes de lo que nosotros necesitábamos. Nosotros queríamos para el laboratorio y nos trajeron uno que medía 2,5 metros y tenía, no sé, 3 metros de... Sartorius tiene. ¿Cómo? Sartorius tiene uno de los dos. Pero no nos daba el tipo de poro que nosotros necesitábamos. ¿Cuánto necesitas? Pensá que es cereal, así que estábamos bastante grandes y lo que nos vendían chicos era más bien para proteínas y Z para el cereal. Sí. Y para algo de un poro muy grande ya te lo ofrecen a nivel industrial y era por arriba del flujo que nosotros necesitábamos. Entonces hicimos las pruebas con esto, resultó, pero el costo que tenía la membrana era altísimo por el tamaño que tenía la membrana en sí. Pero Ya. si querés después te lo paso al proveedor, pero están muy buenas las fotos que tienen. Es low flow, ¿cuál es? De la Tafola, una cosa así. Ahora en Mendoza. Cuestión, yo me hice un sistema de esto acústicamente, con una boca externa y con un cartucho de diálisis. Y ya con eso ya uno filtra. ¿Y cómo es el sistema? Tenés un líquido que querés filtrar, esto lo mandás a una bomba, pues una bomba peristáltica buena, y eso lo mandás al cartucho. Por ejemplo, una fibra hueca, cuando esto ingresa, ingresa en todo ese haz de luz que tiene adentro todas esas fibras huecas, y esto recircula. ¿Sí? Sale y recircula. Ahora, el sistema, si yo no lo toco, no va a hacer nada más que recircular. ¿Sí? Bien, yo lo que tengo que generar de alguna manera una fuerza, ¿sí?, que el líquido que está pasando me lo presione para afuera. Esa fuerza se denomina fuerza transmembrana. Y la manera que uno tiene de generarlo es cerrando un poco la salida del cartucho, básicamente. ¿Sí? Si yo acá cierro el caudal, hago que todo el sistema levante presión. Y de hecho, a la entrada voy a notar que aumenta la presión. Y acá va a haber una caída del sistema de la presión. Parte de esa caída va a estar dada, va a generar una fuerza transmembrana que me va a producir que el líquido termine. ¿Se cierra del todo o se...? No, parcialmente. ¿Sí? Igual que tenés ahí otra bomba. Ahí después vamos, tenemos. ¿Sí? Y básicamente la presión transmembrana, generalmente lo que uno la puede calcular y está dada por la presión que yo tengo de entrada, que acabo de detectar, más la presión de salida, dividido 2. ¿Por qué es importante la presión transmembrana? Porque estos cartuchos soportan una presión máxima. Ahora bien, esto, si acá vos tenés un manómetro a la entrada, a la salida, lo podés hacer manualmente. Hay equipos. ¿La pedesta? No, la presión. Menos la presión del terminado. Ahora eso, hoy no le den pelotazo. Ahora, monetariamente. Listo. Bueno, ahora les contesto. Se borró. Borrado. No, ya se lo cuento. ¿Qué pasa? Hay equipos que vos le podés decir, mirá, yo quiero que trabaje y que nunca supere esta presión. Entonces te va a acomodar el flujo, la presión que le aplica, o cuánto cierra esta válvula para no superar esa presión. Claro. ¿Se entiende? O sea, todo esto lo podés hacer manual, hay equipos que ya te hacen todo. ¿Sí? Y además que determinan cuál es
el flujo, claro, el filtrado, qué sé yo. ¿Qué pasa? Inevitablemente, por más que esta sea una filtración tangencial y longitudinal al poro, se va acumulando solito acá. Y es el proceso que dijo la compañera, la formación de torta o foamy. Acá se genera una torta de sedimentos que te va a ir tapando un poco la filtración. Y ahí se genera como una situación de pseudoequilibrio. O sea, uno tiene que buscar que se genere la torta, pero que me siga filtrando. ¿Se entiende? Y ahí juega un poco el flujo que le puedes dar. O sea, en principio, si vos podés aumentar el flujo, empezás a... en principio es turbulento acá, en ese caso el flujo, y eso es como que ayuda a que no se forme la torta. Son variables que se utilizan. Pero lo que voy es que el flujo, si yo esto lo voy concentrando y acá se va concentrando el soluto, se va a ir tapando, inevitablemente. ¿Qué pasa? Hay equipos o hay una manera de disminuir ese foamy. ¿Y cómo es? Que con una bomba generar una contrapresión en el permeado. O sea, acá está saliendo el líquido y yo sutilmente le doy una fuerza, una contrapresión con una bomba cada tanto, más suave que eso. Entonces vuelve al inicio. Le cuesta más salir. Me cuesta más salir. Me va a costar salir, por eso tengo menos la presión del permeado en la fórmula. Esto puede o no estar. Pero hay equipos que te vienen con esa bomba y eso es lo que te sucede básicamente, que la torta se está formando acá, la voy limpiando, si quieres. ¿Sí? Obviamente me va a hacer que la presión transmembrana sea menor y el flujo de filtrado sea menor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió esto? Nada, si yo acá voy concentrando y le voy agregando un buffer de ¿Por dónde sale permeado? Por acá. ¿Sí? Acá, inevitablemente, voy a seguir perdiendo agua en el permeado. Todos los ven, esto se va a ir concentrando. ¿Qué pasa si yo acá le agrego un buffer con pH 7, una fuerza iónica determinada? Es lo que se conoce una diafiltración. Es como una diálisis, si quieren. Desde el punto de vista metodológico, no sé qué. Entonces yo lo que puedo hacer es cambiar las condiciones. Si la proteína estaba acá en coma, a un determinado pH, en la fuerza iónica, agregándole el buffer y siguiendo, perdiendo agua, voy a lograr que mi proteína esté en condiciones óptimas para, por ejemplo, un proceso cromatográfico determinado. Es como un lavado que se puede hacer para sacarle los iones y es que la... Es un acondicionamiento, sería lo correcto. Donde yo, en una determinada condición que había iones y un pH, la cambio a una condición con un pH y otro tipo de iones, por ejemplo. ¿Sí? La palabra sería diafiltración o acondicionamiento de la muestra por diafiltración. ¿Se entendió? Bueno, y esto es lo que empezamos a hablar. A medida que el proceso de filtración transcurre, los fenómenos de la polarización y Fouling afectan la velocidad terminal de las moléculas. A lo largo del proceso se va modificando la presión transmembrana, y esto es debido a un aumento en la concentración de los compuestos de propentato e incremento de la viscosidad y acumulación de material no filtrante como moléculas de efectos celulares en la cercanía dentro de los poros. De esta manera se genera una capa de gel en la pared interna de la membrana obstruyendo los poros. Y lo que va a pasar es esto. Acá hay un montón de teoría donde te explica cómo funciona el Fouling, y si quieren les puedo pasar. Pero a nivel práctico, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a tener que el flujo del permeado, voy a ir, la presión transmembrana va a ir aumentando, ¿sí? Y yo lo que tengo que ver, y también por las condiciones que me da, que me dicen y demás, es trabajar en un flujo con una presión determinada transmembrana, donde genera un pseudoequilibrio donde la membrana sigue trabajando a máximas condiciones de productividad, sin que vaya a un paso irreversible del Fouling. ¿Se entiende? ¿Me siguieron ahí?
¿Y eso cómo va a estar dado? Va a estar dado mucho por la presión. O sea, yo voy a tener una presión que no tengo que superar y siempre voy a buscar tratar que el flujo sea máximo para aumentar la productividad. ¿Bien? Uno siempre trabaja en estas condiciones de, si quieren, de un pseudo equilibrio. O sea, el equilibrio acá es una situación incómoda que pasa eso. Y eso podés jugar un poco, no solo con el material que usás, sino también, por ejemplo, lo que hablamos antes, poner una bomba contra presión, aumentando el flujo en teoría, disminuirse el fouling. Y también va a pasar esto, que inevitablemente vas a llegar al fouling y eso te va a limitar el volumen que vas a pasar de tu muestra. Terminás el proceso, limpias la membrana y podés reiniciar. Lo que tiene esta membrana es que se lavan y las podés usar N veces. Son bastante robustas en ese sentido. Y acá los fenómenos, igual acá vos pusiste filtración tangencial, pero se dan también en... Sí, lo que pasa es que acá es reversible y en el otro lado no. Esa es la diferencia. En el otro, si querés, es más... sí, es lo mismo. Esa es la gran diferencia. Acá estás como no te llegas a la situación límite de irreversibilidad. Y acá también hay distintos modelos, como que, ¿qué pasa? Acá se empieza a generar una membrana, como un gel donde están todas las proteínas, y hay modelos que te dicen que en realidad la proteína que filtra no es la que viene en el líquido, sino que se incorpora al gel y filtra una que está adentro. Hay todo como bastante como muy teórico. Pero imagínense, lo que está pasando en esa membrana es que ahí yo tengo como una capa de proteínas que se va uniendo y la filtración va sucediendo a partir de esa capa hacia el poro, pasando por el poro y pasando a ser permeado. ¿Se entiende un poco? Esto hay un montón matemáticamente, pero para mí yo quiero que se queden más con esto, o sea, que la presión transmembrana, yo tengo que trabajar una presión transmembrana tal que estoy en una condición donde no llevo a la irreversibilidad de taponamiento. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esto es lo que digo. Existen múltiples teorías respecto al funcionamiento hidrodinámico de las membranas. Y esto es lo que decía, que ya se los adelanté antes. Efecto del control sobre el flujo permeado. Funciona como una estrategia para evitar la acumulación excesiva de material en las mediaciones del poro y asegura la homogeneidad del gel layer formada en toda la superficie. Y esto es lo que le digo. Si yo tengo que no le pongo una bomba a contrapresión, yo voy a tener esta curva. El flujo va ahí porque voy a tener un taponamiento. Lo que yo hago con un flujo transmembrana, con una presión contraria a la presión transmembrana, es mantener el control del permeado más tiempo. ¿Entiende? Entonces, de esa manera, estiro el proceso dinámico más en el tiempo. ¿Sí? Estos ya los vimos, estos ejemplos. Y para terminar esto, lo que yo, acuérdense de esto. Uno puede concentrar, elimino agua, o uno puede filtrar, cambio, acondiciono la muestra en una nueva situación. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y todo eso dependiendo del filtro. ¿En qué sentido? Dependiendo del filtro. Porque el sistema es el mismo. El sistema es el mismo, lo que yo voy a cambiar es, dependiendo de lo que yo quiera retener, la dirección del poro. Por eso. Y si querés también de la naturaleza del líquido que yo estoy utilizando, si acá estoy usando un solvente orgánico, obviamente voy a utilizar un determinado material, ¿sí?, que me soporte ese solvente. Después les dejo alguna pregunta, después la vamos a volver a ver igual. Si yo... En la figura se muestra un proceso de concentración de células, a mayor tamaño del poro, una vez estabilizado el sistema, menos flujo permeado. ¿Por qué? Y bueno, nada. Está bueno. Me conté. ¿Eso es tarea, no? Sí. Después fíjense, este video que tengo acá
todo esto que hablamos de ruptura, separación, es un videito que muestra cómo lo hacen con las... Acá se ve la filtración, la concentración, la diferencia, para que no entendió. Y este es un video de cómo producen, no importa, una proteína de fluorescencia en Escherichia coli, y vos ves el proceso de que cosechan, separan la biomasa, primero hacen una filtración en profundidad, ven ahí cómo separan con discos apilados la biomasa, ven el homogenizador de alta presión, y después hacen como una filtración para acondicionar y ya entrar a las etapas de cromatografía, pero esta filtración para mí es más en profundidad. Para mí ahí retiene, lo que se usa mucho, por ejemplo, cuando se hace un homogenato de bacterias, se hace claramente, hay filtros de profundidad que te retienen todo el ADN, el DNA. Eso se usa más de profundidad. Y ya ahí ya te eliminas el DNA y pasas al siguiente. Hay filtros o membranas que funcionan más, son más de profundidad que se utilizan. Pero bueno, creo que por hoy ya tienen suficiente, ¿no? ¿Puedo hacer una pregunta mientras guardamos y nos vamos yendo? Pero ahora hacemos una... No, así como para ver, porque no, me quedó algo, que hay coadyuvantes de filtración. ¿Eso qué sería? Para yo decir el flowing y la gelificación que puede ocurrir. Los coadyuvantes, la verdad, no sé. Coadyuvantes de filtración. No, puede ser a veces, por ejemplo, no sé, tendría que buscarlo, pero por ejemplo, lo que es la ósmosis reversa, a veces se usan coadyuvantes para evitar el fouling, por ejemplo, de las sales pesadas. Las sales pesadas, los carbonatos que tenés en aguas pesadas, eso te produce un fouling y un taponamiento de la membrana. Los coadyuvantes lo que te hacen es forman unos complejos iónicos más grandes que hacen posible que no haga el taponamiento y siga. Eso pasa, por ejemplo, en el equipo de ósmosis pasa eso. Así que capaz que debe ser por ese lado. Después lo digo bien. Sí. Puede ser que forman capaz. Hay ciertas moléculas que naturalmente hacen fouling, pero el coadyuvante lo que hace es la solubiliza y hace que no se peguen tanto. Ahí también depende de la naturaleza de tapar la membrana. Por ejemplo, si es una membrana hidrofóbica, obviamente si tenés grasa va a tender a pegarse. Pero capaz, si vos ponés cierta cantidad de un coadyuvante que es medio detergente, que funciona como medio detergente, te lo arrastra y te lo mantiene soluble. No sé. Habría que fijarse bien. Gracias. Chicos, ¿están vivos? Sí. Qué bien. Bueno, se escuchó por acá a nosotros. Matías se fue. Me metido a asistir. No, nada, les voy a mandar los papers. No sean muy extensos. Bueno, Si no, uno. 2 semanas atrás. Solo eso ayuda. es para contar, ¿no? O más o menos. No, otra cosa es, ya les doy de alta, voy a tratar de darles de alta en el campus, y ahí en principio están, ya todo este material va a estar, con algunos ejercicios, y bueno, nada, eso. Estoy pensando. No, está bien, estamos bien. Sí, perfecto. Así que bueno, nos vemos en 2 semanas de manera virtual. También les dejo el link ahí. Se los paso por mail, pero también va a estar en el campus. El link que vamos a usar, que es el tutorial con los chicos. Los viernes arrancamos 6:30 o a las 6 porque... Yo no sé cómo voy a hacer todavía, si me voy a venir antes o... si me voy a volver. Claro, ¿viernes el sábado de la mañana o viernes? Sí, después. De última les aviso si yo estoy tarde, ya saben. Pero bueno, nada. Bueno, están felices. Disfruten el fin de semana. Chicos, desde la virtualidad. Adiós a todos, buen fin de. Gracias, Nicolás. Escríbame cualquier cosa. Ok. Adiós. En la lista nos tenés a todos, ¿no? En la lista suele tener... Sí, yo le dije que había gente de más.